Mateo. La voz de la hermana Clara lo alcanzó desde el pasillo, suave como el roce de una pluma sobre papel viejo. El taxi llegará en 20 minutos. Él no se volvió. Sus ojos recorrían cada centímetro del lugar que había sido su mundo durante 8 años, la mancha en forma de pájaro en el techo donde había aprendido a contar estrellas imaginarias, el borde desgastado del colchón donde escondía sus dibujos, el armario con una puerta que chirriaba siempre a las 3 de la madrugada, cuando los sueños se volvían demasiado pesados. «¿Sabes lo que más extrañaré?», susurró, más para sí mismo que para ella. La hermana Clara se acercó sin prisa, sus pasos amortiguados por el linóleo desgastado. Se detuvo a su lado, las manos entrelazadas sobre el delantal blanco, los nudillos marcados por años de trabajo silencioso. «Dímelo tú», respondió. «A veces las cosas que guardamos en el pecho pesan más cuando las nombramos». Mateo tragó saliva. El nudo en su garganta era una piedra caliente. «El silencio de las mañanas», dijo al fin, la voz quebrándose en la última sílaba. «Cuando todos dormían y yo me despertaba primero, y por unos minutos, antes de que sonara la campana, este lugar era solo mío. Podía respirar sin que nadie me mirara, sin que nadie esperara algo de mí». Las lágrimas de la hermana Clara cayeron sin ruido. No las secó. «¿Crees que afuera no encontrarás ese silencio?», preguntó, señalando con la barbilla la ventana, más allá de la cual la ciudad vibraba con el pulso frenético del tráfico y las voces distantes. «No es lo mismo», murmuró él, apretando los puños hasta que las uñas marcaron semicírculos pálidos en las palmas. «Allá afuera, el silencio es vacío. Aquí era protección». Se volvió por fin hacia ella, los ojos húmedos pero firmes. «¿Y si no soy capaz, y si me trago el mundo entero y no queda nada de mí?». La hermana Clara extendió una mano temblorosa y acarició su mejilla, donde una lágrima solitaria había trazado un camino frío. «Escúchame bien, Mateo», dijo, y en su voz había el peso de todas las despedidas que había vivido. «El miedo no es tu enemigo. Es la brújula que te recuerda que estás vivo. Todos esos niños que se fueron antes que tú, cada uno tuvo este mismo momento. Cada uno sintió que el mundo era demasiado grande para sus pies pequeños». Hizo una pausa, buscando sus ojos. «Pero el mundo no te pide que lo conquistes hoy. Solo te pide que des un paso. Y luego otro. Y cuando creas que no puedes más, darás uno más. Eso es todo lo que necesitas saber». «Pero usted siempre estuvo aquí», susurró él, la voz apenas un hilo. «¿Quién me recordará mi nombre cuando lo olvide yo mismo?». Ella sonrió entonces, una sonrisa que contenía universos de esperanza. «Tu nombre no lo llevas en la lengua de los demás, hijo. Lo llevas aquí», tocó suavemente el pecho de Mateo, justo sobre el corazón. «Y mientras latas, nadie podrá quitártelo». En ese instante, el timbre del taxi resonó en el patio, un sonido metálico que cortó el aire como un cuchillo. Mateo cerró los ojos. El corazón le golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. Sintió el peso de la mochila sobre sus hombros, una mochila demasiado liviana para contener 16 años, y el vacío que se abría bajo sus pies. «¿Y si me pierdo?», preguntó, la pregunta escapando como un último aliento. La hermana Clara tomó sus manos entre las suyas, calientes y arrugadas como mapas de ríos antiguos. «Entonces encontrarás nuevos caminos», dijo. «Y quizás, en algún rincón que nadie conoce, construirás tu propio refugio. No uno de paredes y techos, sino uno hecho de respiraciones tranquilas y silencios elegidos». Se inclinó y besó su frente. «Ese es el secreto que nadie te enseña. El verdadero refugio no se encuentra. Se cultiva dentro, paso a paso, hasta que el mundo entero cabe en tu corazón sin romperlo». El timbre sonó de nuevo, más insistente. Mateo asintió lentamente, tragando el miedo como quien traga un trago de agua fría en una mañana de invierno con dificultad, pero necesario para seguir adelante. Caminó hacia la puerta, cada paso resonando en el pasillo vacío como un latido. Al cruzar el umbral del orfanato por última vez, no miró atrás. Pero en su pecho, entre el terror y la esperanza, algo nuevo comenzaba a germinar, la certeza frágil de que, aunque el mundo fuera inmenso y desconocido, él llevaba consigo la semilla de un lugar donde nadie mundo se desdoblaba en manchas de color, fachadas grises, carteles luminosos que parpadeaban como estrellas artificiales, transeúntes que caminaban con la mirada clavada en sus teléfonos, ajenos al chico de 16 años que transportaban hacia la nada. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada giro del volante, una traición a la memoria del camino de regreso al orfanato. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó al conductor,
La voz apenas un susurro que se perdió entre el zumbido del motor. El hombre, un hombre de mediana edad con bigote canoso y manos curtidas, lo miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se suavizaron un instante. «¿Tú me dices centro, chico? ¿Tienes algún lugar específico?» Mateo negó con la cabeza, incapaz de articular una dirección que no existía. ¿Cómo explicar que no tenía a dónde ir, que el sistema le había dado un documento de identidad, 100 euros en un sobre y una palmada en el hombro, pero ninguna raíz a la cual aferrarse? El conductor no insistió. Simplemente asintió y condujo en silencio, como si comprendiera que algunas preguntas no merecen respuesta. Cuando el taxi se detuvo frente a una plaza bulliciosa, Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El conductor apagó el motor y se volvió hacia él. «Son 12,50 euros», dijo, pero al ver la expresión del chico, añadió, «Quédate con el cambio». Y antes de que Mateo pudiera protestar, abrió la puerta trasera y colocó su mochila en la acera. El mundo es grande, pero los pies pequeños también llegan lejos. Confía en ellos. Mateo bajó del vehículo con las piernas temblorosas. El conductor arrancó sin mirar atrás, dejándolo solo en medio de una corriente humana que lo empujaba sin piedad. Gente que hablaba alto, risas que estallaban como fuegos artificiales, el aroma a café y a pan recién horneado que le recordaba las mañanas en el comedor del orfanato. Todo lo envolvía en una marea sensorial que lo ahogaba. Cerró los ojos un segundo, buscando el silencio interior que la hermana Clara le había enseñado a cultivar, pero las bocinas de los coches y los gritos de los vendedores lo arrancaron de su refugio mental. «Oye, chico, ¿buscas algo?» Una mujer mayor, sentada en un banco con una cesta de flores silvestres, lo observaba con curiosidad benigna. Mateo negó con la cabeza y se alejó rápidamente, doblando en la primera calle lateral que encontró. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Sus pasos se aceleraron hasta convertirse en una carrera silenciosa, zigzagueando entre contenedores de basura y portales oscuros, hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Se deslizó contra una pared húmeda en un callejón estrecho, rodeado de olor a humedad y pintura descascarada, y dejó que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. «¿Estás bien?» La voz era suave, casi infantil. Mateo levantó la vista. Una niña de no más de 7 años, con trenzas despeinadas y un vestido manchado de tierra, lo observaba desde el otro extremo del callejón, sosteniendo una muñeca de trapo con un ojo cosido con hilo negro. «Sí», mintió él, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Solo necesitaba descansar. La niña se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido. «Yo también vengo aquí cuando mi mamá grita mucho», confesó, sentándose a su lado sin pedir permiso. «Este es mi lugar secreto. Nadie me encuentra». Mateo la miró con asombro. En sus ojos pequeños vio el mismo anhelo que sentía en su pecho, el deseo feroz de un rincón donde existir sin ser juzgado. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lucía», respondió ella, abrazando su muñeca. «¿Y tú, Mateo?» «Mateo», repitió como si probara el sabor de la palabra. «Suena a nombre de príncipe». Él sonrió por primera vez en horas. «No soy ningún príncipe. Salí hoy del orfanato. No tengo casa». Lucía asintió con seriedad, como si aquello fuera la explicación más natural del mundo. «Entonces este también es tu lugar secreto ahora», dijo, señalando el callejón con un gesto solemne. «Pero cuidado con el señor del kiosco de la esquina. Dice que este sitio es para tirar basura, no para niños». Se puso de pie de un salto. «Tengo que irme. Mi mamá me busca». Y antes de desaparecer, se volvió. «Mañana a esta hora estaré aquí. Si quieres, puedes venir». Cuando Lucía se fue, el callejón volvió a ser solo un callejón frío, húmedo, inhóspito. Pero algo había cambiado. Alguien lo había visto. Alguien lo había nombrado. Y en ese gesto mínimo, Mateo sintió el primer hilo tenue de conexión con el mundo exterior. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo los muros de tonos anaranjados y violetas. El frío de la noche se insinuaba en el aire. Mateo se levantó, las rodillas entumecidas, y caminó sin rumbo fijo, siguiendo el instinto de buscar techos que protegieran del rocío. Pasó frente a escaparates iluminados donde familias cenaban tras cristales empañados, frente a parques donde parejas paseaban tomadas de la mano, frente a edificios altos cuyas ventanas brillaban como constelaciones artificiales. Cada imagen era un recordatorio silencioso de lo que no tenía. Al doblar una esquina más oscura, entre 2 edificios en construcción,
Sus ojos captaron algo inesperado, un muro cubierto de hiedra tan espesa que parecía una cortina verde. Entre las hojas, apenas visible, una grieta apenas lo suficientemente ancha para un cuerpo delgado. Sin pensarlo, se acercó y apartó las ramas con cuidado. Y entonces lo vio. Detrás del muro, oculto a la vista de todos, un jardín abandonado se extendía en silencio. Árboles altos formaban un dosel que filtraba la luz del atardecer en rayos dorados. Un banco de madera, carcomido por el tiempo pero aún firme, descansaba bajo la sombra de un roble centenario. Flores silvestres crecían entre las grietas del sendero de piedra, y en el centro, una fuente seca donde el musgo había tejido alfombras verdes sobre la piedra. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Mateo contuvo el aliento. Era como si el mundo hubiera guardado aquel rincón especialmente para él. Se deslizó entre las ramas y cayó de rodillas sobre el césped suave, las manos hundidas en la hierba fresca. Por primera vez desde que había salido del orfanato, respiró hondo sin que el aire le doliera en el pecho. Aquí, susurró al viento, las palabras apenas audibles. Aquí nadie puede alcanzarme. Se recostó contra el tronco del roble, abrazando su mochila como si fuera un tesoro, y cerró los ojos mientras el último rayo de sol acariciaba su rostro. El cansancio lo invadió como una ola cálida. En la distancia, la ciudad rugía con su vida indiferente, pero allí, en aquel rincón escondido, solo existía el susurro de las hojas y el latido tranquilo de su propio corazón. Y por primera vez en mucho más sobre su cabeza, todo formaba un abrazo. Silencioso que su cuerpo, tenso durante años, comenzaba a aceptar. Con movimientos lentos, se incorporó y abrazó sus rodillas contra el pecho. La ciudad ya despertaba a lo lejos el zumbido distante del tráfico, el graznido de gaviotas que habían encontrado refugio en los tejados. Pero allí, en aquel rincón escondido, el tiempo parecía moverse a otro ritmo. Buscó en su mochila, hurgando entre las pocas pertenencias que le habían permitido llevarse 2 camisetas dobladas con esmero, un cepillo de dientes envuelto en papel de periódico, y entonces sus dedos tocaron algo que no esperaba. Un cuaderno. Lo sacó con cuidado, como si sostuviera un pájaro dormido. La cubierta era de tela azul desgastada, con una cinta de seda blanca como cierre. Lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, pero entre ellas había un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, lo rasgó. Querido Mateo, si lees esto, significa que encontraste tu rincón. Y aunque duela admitirlo, también significa que ya no estoy a tu lado para secar tus lágrimas o enderezar tu almohada por las noches. Pero recuerda, las despedidas no son finales. Son semillas. Este cuaderno no es para llenarlo de tristeza. Es para que cada página en blanco se convierta en un respiro nuevo. Cuando el mundo te grite, escribe en silencio. Cuando te sientas invisible, dibuja tu rostro en el margen. Cuando creas que nadie te escucha, habla con estas hojas. Ellas nunca te juzgarán. Y sobre todo, mi niño, el refugio verdadero nunca está en un lugar. Está en la paz que construyes dentro cuando decides que mereces existir sin pedir permiso. Donde quiera que estés ahora, recuerda que mi corazón tiene una puerta siempre abierta para ti. No necesitas llamar, solo llegar. Con todo mi amor, hermana Clara. Las lágrimas cayeron antes de que terminara de leer, manchando suavemente el papel sin borrar las palabras. Mateo apretó el sobre contra su pecho, como si así pudiera sentir el latido de la mujer que lo había criado desde los 8 años, cuando llegó al orfanato con los zapatos rotos y el alma hecha añicos tras perder a sus padres en un accidente que nunca logró entender del todo. ¿Por qué me dio esto antes de irme?, susurró al viento, las palabras mezclándose con el canto de los pájaros. Sabía que no tendría a dónde ir. Cerró los ojos y revivió aquel momento en el pasillo vacío, cuando la hermana Clara le había entregado la mochila con un gesto que él había interpretado como rutinario. Pero ahora entendía, cada movimiento había sido intencional. La forma en que ella había acomodado el cuaderno en el fondo, protegido por las camisetas. La mirada que le había dedicado antes de besar su frente. Una mirada que contenía toda una vida de despedidas, pero también una promesa silenciosa. No me abandonaste, murmuró, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Me diste alas antes de que supiera que podía volar. Abrió el cuaderno por la primera página en blanco. La pluma que la hermana Clara había incluido en el sobre descansaba a su lado, diminuta y poderosa. Durante largos minutos, Mateo solo contempló el vacío del papel, luchando contra el miedo ancestral de dejar una marca permanente en algo tan puro. ¿Qué derecho tenía él, un chico sin pasado definido y sin futuro visible,
a ensuciar aquella blancura con sus dudas, pero entonces recordó las palabras de Lucía. La niña del callejón suena a nombre de príncipe. Y por primera vez, en lugar de rechazar el cumplido, sintió un destello de algo parecido a la dignidad. Tomó la pluma. La punta tembló al rozar el papel. Hoy desperté en un jardín que nadie conoce. Escribió con letra torpe, como la de un niño aprendiendo a formar palabras. El rocío mojó mis zapatos y no me importó. Por primera vez, el silencio no me asusta. Me acompaña. Detuvo la mano, sorprendido por lo que había escrito. Era verdad, el silencio ya no lo aterrorizaba. Miró a su alrededor, las hojas moviéndose con la brisa, una mariposa posándose en una flor silvestre, la sombra del roble proyectándose como un abrazo protector sobre el banco de madera. Sí, era verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz alta, como si el jardín pudiera responderle. En ese momento preciso, un sonido suave rompió el hechizo, el crujido de una rama seca a pocos metros. Mateo se tensó, el cuaderno apretado contra su pecho como un escudo. Se giró lentamente hacia el origen del ruido. Entre las ramas de la hiedra que ocultaban la entrada del jardín, una figura pequeña se asomaba con timidez. «Te dije que vendría», dijo Lucía, con su vestido manchado y su muñeca de trapo bajo el brazo. «Pero no pensé que tuvieras casa aquí». Mateo no supo si reír o llorar. La niña avanzó despacio, sus ojos curiosos recorriendo el jardín con asombro infantil. «Es mágico», susurró, arrodillándose para tocar una margarita. «Como el jardín secreto del libro que me lee la maestra». «No es mío», corrigió Mateo, aunque en su corazón ya sentía que sí lo era. «Solo, lo encontré anoche». Lucía lo miró fijamente, con esa claridad cruda que solo tienen los niños. «Las cosas importantes nunca son de nadie», dijo. «Son de quienes las cuidan. Mi abuelo lo decía siempre antes de». Calló un instante, tragando saliva. Antes de irse al cielo. Se sentó junto a Mateo en el césped, dejando espacio entre ellos como si respetara su territorio invisible. «¿Tienes hambre?», preguntó de pronto, sacando de su bolsillo 2 manzanas pequeñas, una de ellas con un mordisco ya dado. «La del mordisco es mía. La otra es para el príncipe del jardín secreto». Mateo tomó la manzana con manos temblorosas. Al morderla, el jugo dulce explotó en su boca, y algo dentro de él, algo quebrado desde hacía años, emitió un crujido suave, como el primer hielo derritiéndose en primavera. «Gracias, Lucía. ¿Vas a quedarte aquí?», preguntó ella, arrancando briznas de hierba y trenzándolas con dedos hábiles. «No lo sé», confesó Mateo, la verdad desnuda colgando entre ellos. «No tengo a dónde ir». Lucía asintió como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Yo tampoco tengo a dónde ir cuando las cosas se ponen feas en casa», dijo con una madurez que dolía escuchar en labios tan jóvenes. «Pero siempre vuelvo. Porque aunque duela, es mi casa». Lo miró con intensidad. «Tú no tienes eso, ¿verdad?». Mateo negó lentamente, incapaz de articular una mentira ante aquella mirada que veía demasiado. «Entonces este lugar es tuyo mientras lo necesites», declaró Lucía con solemnidad. «Pero tienes que prometerme algo». «¿Qué?». «Que cuando ya no lo necesites, me dejarás venir a visitarte. A veces necesito un lugar donde el mundo no me grite». Mateo sintió que el nudo en su garganta se aflojaba un poco más. Extendió su mano, y Lucía la estrechó con fuerza, sellando un pacto más verdadero que cualquier documento oficial. «Prometido», dijo él. Mientras compartían la manzana en silencio, el sol ascendió más alto, bañando el jardín en luz dorada. Y en ese momento, entre el crujido de la fruta y el susurro de las hojas, Mateo entendió algo fundamental: el refugio que buscaba no era un lugar para esconderse del mundo. Era un espacio donde, poco a poco, aprendería a dejar entrar a otros sin perderse a sí mismo. La hermana Clara lo había sabido todo el tiempo. Y ahora, con una niña de 7 años sentada a su lado y el restaurante, se pondrá triste. Y cuando está triste, las paredes de casa se vuelven muy pequeñas. Mateo asintió, comprendiendo sin necesidad de explicaciones. Algunos dolores se reconocen sin palabras. «Volveré mañana», prometió Lucía, y antes de desaparecer entre las ramas de hiedra, se volvió. «No dejes que el señor del kiosco te vea. Es malo con los que no tienen casa. Dice que ensuciamos la ciudad». Cuando el crujido de sus pasos se perdió en el exterior, el jardín volvió a sumirse en un silencio que ahora ya no era vacío, sino habitado por una promesa. Mateo se quedó sentado junto al roble, acariciando las páginas del cuaderno de la hermana Clara.
Pero el estómago le recordó con un gruñido insistente que los refugios, por mágicos que sean, no alimentan el cuerpo. Suspiró y se puso de pie. Tenía que salir. Tenía que enfrentar de nuevo aquella marea humana que lo había abrumado la tarde anterior. Pero esta vez no sería el mismo chico asustado que bajó del taxi con las rodillas temblando. Esta vez llevaba consigo el peso suave del diario en el bolsillo, y la certeza de que, aunque el mundo fuera hostil, existía al menos un rincón donde volver. Apartó las ramas de hiedra con cuidado y asomó la cabeza al callejón. Vacío. Respiró hondo y salió. La ciudad lo golpeó como una ola caliente. El sol reverberaba en el asfalto. El aire vibraba con el rugido de motores y voces superpuestas. Mateo caminó pegado a las paredes, los hombros encogidos, los ojos fijos en sus propios pies como si temiera que el simple acto de mirar al frente lo hiciera visible para todos. Cada risa alta lo hacía estremecer. Cada mirada casual en su dirección le helaba la sangre. Lo veían como lo que era un chico sin hogar, sin adulto que lo acompañara, sin pertenencias más allá de una mochila raída. Dobló una esquina y se encontró frente a un mercado al aire libre. Puestos de frutas y verduras desbordaban colores vibrantes, tomates rojos como corazones, naranjas brillantes como soles pequeños, manzanas que parecían joyas pulidas. El aroma a pan recién horneado lo envolvió, y por un instante olvidó el miedo. Solo existía el hambre, antigua y feroz. «¿Necesitas algo, chico?», la voz lo sobresaltó. Un hombre mayor, con delantal blanco manchado de tierra y manos nudosas como raíces, lo observaba desde detrás de un puesto de frutas. Sus ojos no tenían la dureza que Mateo esperaba, sino una curiosidad tranquila. «No, gracias», balbuceó Mateo, retrocediendo un paso. «Hace calor para andar sin rumbo», comentó el hombre, limpiando una pera con el delantal. «Tiens donde refugiar del sol». Mateo tragó saliva. Mentir era peligroso, decir la verdad, aún más. «Cerca», respondió evasivo. El hombre asintió lentamente, como si entendiera más de lo que se decía. Se inclinó y recogió del suelo una manzana ligeramente magullada que había caído entre las cajas. «Las perfectas las vendemos», dijo, ofreciéndosela. «Las que tienen algún golpe. Las regalamos a quien las necesita más que a un cliente exigente». Mateo dudó. La desconfianza era un músculo bien entrenado en el orfanato, nada era gratis. Siempre había una condición oculta. «No quiero problemas», susurró. El hombre sonrió, y en sus arrugas se dibujó una historia de años trabajando bajo el sol. «Yo tampoco, hijo. Pero a mi edad aprendí que dar una manzana no crea problemas. Solo crea un momento de alivio para alguien. Y a veces, un momento de alivio es lo único que separa un día bueno de uno que rompe el alma». Las palabras impactaron en Mateo con la fuerza de una verdad elemental. Tomó la manzana con manos temblorosas. «Gracias», logró decir, y la palabra sonó extraña en sus labios, como si llevara años sin usarla. «Soy Arturo», dijo el hombre, señalando una silla plegable junto al puesto. «Si algún día necesitas agua fresca o un rato a la sombra, este es mi puesto todos los días hasta las 3. Mateo asintió, guardando el nombre. Como un tesoro. Se alejó lentamente, mordiendo la manzana con avidez. El jugo dulce le recorrió la garganta, y por primera vez desde que salió del orfanato, sintió que el mundo no era enteramente cruel. Pero el alivio duró poco. Al cruzar una plaza amplia, una patrulla policial se detuvo junto a un grupo de jóvenes que compartían cigarrillos en los escalones de una iglesia. Mateo vio cómo los agentes los interrogaban, revisaban sus mochilas, los empujaban con gestos bruscos hacia una camioneta. Su corazón comenzó a latir con fuerza descontrolado. Apretó el paso, los ojos clavados en el suelo, rezando para que el viento no levantara su camiseta y revelara la mochila vacía a sus espaldas. Tú», gritó una voz. Mateo se paralizó. No se atrevió a girar. El sonido de pasos acercándose lo envolvió como una telaraña. «Todo bien, chico». Era un hombre de mediana edad, con traje arrugado y maletín en la mano. «Te vi temblando». «¿Necesitas ayuda?». Mateo negó con la cabeza sin mirarlo, las uñas clavadas en las palmas. «Estoy bien», susurró. «Seguro pareces perdido». «Sé dónde voy», mintió, y esta vez la mentira salió con más convicción. El hombre lo observó un momento más, luego asintió con resignación. «Como quieras. Pero si cambias de opinión, hay un centro juvenil a 3 cuadras de aquí. Calle Roble, número 42. Te darán de comer sin preguntas». Cuando el hombre se alejó, Mateo respiró por primera vez en minutos.
Pero las palabras centro juvenil resonaron en su mente como una alarma. Sabía lo que significaban esos lugares: reglas estrictas, horarios impuestos, trabajadores sociales que llenaban formularios con tu historia como si fuera un expediente, no una vida. Había escuchado historias de chicos que entraban allí y salían meses después más rotos de lo que habían llegado. No, él no necesitaba ser salvado. Solo necesitaba un rincón donde existir sin ser observado. Siguió caminando, alejándose instintivamente del centro comercial, buscando calles más estrechas, más silenciosas. Encontró un parque pequeño, con bancos vacíos y una fuente que goteaba agua turbia. Se acercó con cautela. Nadie lo miró. Nadie le preguntó nada. Se sentó en el extremo más alejado de un banco, sacó el cuaderno de la hermana Clara y, con la pluma temblando ligeramente, escribió: hoy el mundo me dio una manzana y un susto. La manzana sabía a esperanza. El susto sabía a miedo antiguo. Pero ambos caben en el mismo día. Quizás eso es crecer: aprender que el dolor y la bondad pueden caminar juntos sin destruirse. Al levantar la vista, vio a una mujer mayor sentada en el banco de enfrente, alimentando palomas con migas de pan. Sus movimientos eran lentos, ceremoniales. De pronto, una de las palomas se posó junto a Mateo, inclinando la cabeza como interrogándolo. Él contuvo la respiración. La mujer lo miró y sonrió. «Les gustas», dijo, su voz suave como el viento entre las hojas. «A veces los animales ven lo que los humanos no quieren ver». Mateo no supo qué responder. La mujer se levantó con esfuerzo, apoyándose en un bastón de madera oscura. «El agua de la fuente no es buena para beber», comentó al pasar junto a él. «Pero si caminas 2 cuadras hacia el este, hay una biblioteca pública. Tienen baños limpios y bebederos con agua fría. Y nadie te pregunta por qué estás allí mientras no hagas ruido». Se alejó sin esperar agradecimiento, dejando tras de sí el aroma a lavanda y una información preciosa. Mateo la observó hasta que desapareció tras la esquina, preguntándose cuántas veces había caminado por esa plaza sin ver a las personas que, en silencio, tejían redes de compasión invisible. Se puso de pie y caminó hacia la biblioteca siguiendo las indicaciones. Al cruzar las puertas de cristal, el aire acondicionado lo envolvió como un abrazo fresco. El silencio allí era distinto al del jardín. No era silencio de naturaleza, sino de respeto compartido. Gente de todas las edades leía en mesas de madera, hojeaba periódicos, escribía en computadoras. Nadie lo miró con sospecha. Nadie lo señaló. Para todos allí, era simplemente otra persona buscando refugio del calor. Encontró el bebedero junto a los baños. Bebió con avidez, el agua fría deslizándose por su garganta reseca. En el espejo del baño, vio su propio rostro: ojeras marcadas, el pelo despeinado, pero también algo nuevo en sus ojos: una chispa de determinación que no había estado allí la mañana anterior. Al salir de la biblioteca, el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Mateo caminó de regreso al jardín con pasos más seguros. Ya no era el chico aterrorizado que había salido del orfanato 24 horas atrás. Había sobrevivido un día entero en la ciudad. Había recibido una manzana, una advertencia útil, un gesto de bondad silenciosa. Había aprendido que el mundo no era solo hostilidad, también contenía grietas por donde se filtraba la luz. Al apartar las ramas de hiedra y entrar al jardín, el alivio lo inundó como una marea cálida. El roble lo recibió con su sombra protectora, el césped con su suavidad silenciosa. Se dejó caer junto al tronco, exhausto pero en paz. Y entonces lo vio. Sobre el banco de madera, donde antes no había nada, descansaba un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Al lado, una nota garabateada con letra infantil para el príncipe del jardín. «Mi mamá hizo pan hoy. Dice que el pan sobrante no debe tirarse. Yo digo que debe compartirse con quien no tiene». Mateo desenvolvió el paquete con manos temblorosas. Dentro había 2 rebanadas gruesas de pan casero, aún tibias, con un trozo de queso envuelto en papel encerado. El aroma lo transportó a las mañanas en el orfanato, cuando la hermana Clara repartía el desayuno con manos generosas. Rompió el pan por la mitad y compartió una porción con las hormigas que cruzaban el sendero de piedra. La otra mitad la comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primero y el último de su vida. Al anochecer, mientras las primeras estrellas titilaban entre las hojas del roble, Mateo escribió en su cuaderno: «Hoy aprendí que el refugio no es solo un lugar donde esconderse. Es también el espacio entre un acto de bondad y el siguiente. Es la manzana del frutero, las palabras de la mujer de las palomas, el pan de Lucía».
Son hilos invisibles que alguien teje sin saberlo, y que tú, si tienes suerte, puedes sostener con las manos temblorosas hasta que dejan de temblar. Cerró el cuaderno y apoyó la cabeza contra el tronco del árbol. En la distancia, la ciudad rugía con su vida indiferente. Pero allí, en aquel rincón escondido donde nadie podía alcanzarlo, Mateo comprendió algo fundamental: no estaba completamente solo. Y quizás, solo quizás, eso era suficiente para seguir adelante manzanas y voces que susurraban direcciones secretas. Cuando el primer rayo de sol rozó sus párpados, despertó sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza. Por un instante olvidó dónde estaba. Pero el perfume a tierra húmeda y jazmín lo ancló de nuevo. Estaba a salvo. Estaba en casa. Se incorporó lentamente, los músculos entumecidos por dormir sobre el césped. El rocío había mojado su ropa, pero por primera vez no sintió frío. Solo una quietud profunda, como si el jardín hubiera tejido a su alrededor un capullo invisible durante la noche. Se levantó y caminó hacia la fuente seca, observando cómo el musgo verde esmeralda trepaba por sus bordes de piedra. Con los dedos, apartó algunas hojas secas y descubrió un pequeño charco de agua de lluvia acumulada en el centro. Se arrodilló y bebió con las manos en cuenco, el agua fresca y ligeramente dulce deslizándose por su garganta. «Eres más tempranero que los gorriones», dijo una voz tranquila desde la entrada del jardín. Mateo se sobresaltó, derramando el agua entre sus dedos. Entre las ramas de yedra, una figura alta y delgada se recortaba contra la luz dorada del amanecer. Un hombre mayor, con cabello blanco como la nieve recién caída y ojos del color del cielo antes de la tormenta, sostenía una pequeña bolsa de tela en una mano y un bastón de madera pulida en la otra. «No quería asustarte», añadió el hombre, deteniéndose a prudente distancia. «Solo vine a regar mis claveles silvestres. Los planté hace 3 años, cuando mi Elena aún caminaba a mi lado». Mateo no supo qué decir. El instinto le gritaba que huyera, que se escondiera entre los arbustos hasta que el extraño se fuera. Pero algo en la voz del anciano, una calma que no era indiferencia, sino paz conquistada, lo mantuvo quieto. «¿Es suyo este lugar?», preguntó al fin, la voz ronca por el sueño. El hombre sonrió con tristeza. «Nada nos pertenece realmente, hijo. Ni siquiera los recuerdos. Pero este jardín», miró a su alrededor con una ternura que arrugó las comisuras de sus ojos, «fue donde mi esposa y yo nos conocimos hace 60 años. Ella venía aquí a leer poesía cuando era joven. Yo la seguí un día, con el corazón en la garganta, y le pregunté si podía sentarme en ese banco. Señaló el banco de madera bajo el roble. Me dijo que sí, pero que tenía que prometerle no interrumpir su lectura. Cumplí la promesa. Nos casamos 6 meses después». Mateo sintió un nudo en la garganta. 60 años. Una vida entera tejida en aquel rincón de tierra. «Y ahora», susurró. «Ella se fue hace 2 inviernos», respondió el hombre, sin dramatismo, como quien acepta el ciclo de las estaciones. «Pero sus claveles siguen floreciendo cada primavera, como si supieran que debo venir a cuidarlos. Y así sigo viniendo, para hablar con ella, para recordar que el amor no muere cuando se va el cuerpo. Solo cambia de forma». Se acercó despacio, con pasos medidos, y dejó la bolsa de tela sobre el banco. «Me llamo Samuel», dijo, extendiendo una mano nudosa pero suave. «Y tú eres el chico que encontró mi secreto». Mateo dudó un instante antes de estrechar su mano. El contacto fue cálido, firme. «Mateo, Mateo», repitió Samuel, saboreando el nombre. Un nombre de viajero, de quien camina lejos de su tierra. Señaló la mochila raída junto al roble. «¿Es todo lo que tienes?», Mateo asintió, avergonzado. «Salí del orfanato Air». «No, no tenía a dónde ir». Samuel no mostró lástima. Solo asintió con la cabeza, como si comprendiera una verdad antigua. «El mundo está lleno de orfelinatos invisibles, Mateo. Algunos tienen paredes y camas numeradas. Otros tienen padres ausentes, casas vacías, corazones que nadie nombra. Todos dejan huellas parecidas en los ojos de quienes sobreviven a ellos». Se sentó en un extremo del banco, dejando espacio. «Siéntate. El sol aún no quema». Mateo obedeció, manteniendo una distancia prudente. Samuel abrió la bolsa de tela y sacó 2 tazas de cerámica, un termo pequeño y un paquete envuelto en papel de estraza. «Té de manzanilla», explicó, sirviendo el líquido dorado en las tazas. «Mi Elena decía que cura las heridas que no se ven». Empujó una taza hacia Mateo. «¿Y esto?». Desenvolvió el paquete revelando pan recién horneado con mermelada de ciruela.
Es para el estómago, que también tiene memoria. Mateo tomó la taza con ambas manos, el calor traspasando la cerámica y subiendo por sus brazos como una bendición silenciosa. Bebió un sorbo pequeño. El aroma dulce de la manzanilla lo transportó a las tardes en él.